Hola amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios de poder llegar a sus hogares, poder compartir palabra de Dios. Es una bendición del Señor ser todos los días ministrados tan sabiamente, tan profundamente con nuestros hermanos que nos comparten los devocionales, las reflexiones bíblicas diariamente. Recuerden, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, reflexiones bíblicas, devocionales bíblicos, y los miércoles, estudios bíblicos. Comparta esto con otros. Debemos ser sal, debemos ser luz, debemos compartir el Evangelio, la buena noticia del Evangelio. Aunque vivamos y escuchemos todos los días malas noticias, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no pierdas el amor. Recuerda que la felicidad no depende de lo que hagan otros. Recuerde que muchas veces nosotros sufrimos por nuestros propios pecados y nuestras malas decisiones, pero también sufrimos por los pecados y las malas decisiones de otros. Pero al fin y al cabo, cada uno de nosotros decide ser feliz. Si las tinieblas o las amarguras o los conflictos nos superan, nos controlan y nos roban el gozo, o decidimos ser felices. Esta semana hemos estado siendo ministrados a través del tema llamados a comprometernos. Y este concepto de llamados a comprometernos quizás llama mucho la atención porque hoy día todos hablan de compromiso, todos hablan de que hay que poner de su parte, de que la cuarentena debemos ser muy responsables, debemos pensar en el otro. Pero también se dice que una de las características del ser posmoderno es la falta de compromiso. Somos fuertemente individualistas. Primero estamos nosotros y después nuestra sombra. Pareciera ser que nos cuesta pensar en el otro. De hecho, este tema de la cuarentena tiene que pensar en uno, pero también tiene que pensar en el otro. Quizás hay muchos asintomáticos que no se manifiesta esta enfermedad del coronavirus o COVID-19. Pero a otros son mucho más sensibles. Entonces tenemos que pensar en aquellos que inmunológicamente quizás van a ser mucho más vulnerables que otros. Esta pandemia nos hace pensar en el otro. Pero ¿por qué han subido tanto los contagios o los contagiados? Es porque no hemos hecho caso a la autoridad, no hemos atendido responsablemente y hacer lo que tenemos que hacer, y hemos tratado de vivir la vida a nuestra manera, pensando que nunca nos va a tocar. De hecho, leí en las redes sociales algo muy interesante. Nadie le toma el peso a esto hasta que toca a alguien de tu familia. Cuando nos llega algo a nosotros, pareciera ser que realmente ahí nos damos cuenta de la gravedad del asunto. Pero si este COVID-19 ha avanzado tanto, es por la falta de compromiso. Es porque somos tan individualistas que pensamos en nosotros y nos creemos tan superior al resto y tan superior a todo lo que podamos enfrentar, que pensamos que nunca nos va a tocar a nosotros o que nunca nos va a llegar a nosotros. Alguien dijo por ahí que iban entrando al arca de Noé los animales de dos en dos. Y le tocó el turno a los monos y entraron los monos haciendo fiesta y moviéndose. Le pasaban su ticket de ingreso a Noé, le hizo control con el código de barras. Bueno, recuerde que este es un Noé moderno, estamos tratando de aplicarlo al siglo XXI. Y iban entrando los animales, le tocó a los leones, le tocó a todos, hasta que llegó el turno a la jirafa. Y la jirafa iba entrando con su cuello erguido ahí, hasta que entregaron su ticket. Noé le dijo que pasaran y se siente un gran golpe. Las jirafas chocaron en el marco de la puerta del arca. Bueno, es por eso que las jirafas tienen dos cototos en la cabeza. No lo busque en la Biblia porque no está. ¿Sabe? Las jirafas tuvieron que agacharse y entrar. La Biblia nos dice que aquel que se humilla, Dios lo exalta. Al que se exalta, Dios lo humilla.
La Biblia nos habla de muchas paradojas. Nos dice que los postreros serán los primeros. La Biblia nos habla de que el mayor de todos es el que sirve a otros. El que se pone la toalla al cinto, se agacha y le lava los pies a su prójimo. Pareciera ser que esta sociedad es una sociedad que se ha llenado de orgullos. Quizás nosotros vemos esta generación que muchas de nuestras generaciones no saben lo que es la necesidad o la pobreza. Tenemos acceso a muchas cosas. Hay un sector de la sociedad que nunca ha sabido lo que significa la necesidad que otros viven. Hay muchas más personas que tienen acceso a la universidad o los estudios superiores, tienen acceso a otro tipo de trabajos, tienen acceso también a poder compartir también o viajar, conocer otras realidades. Pareciera ser que hoy día la gente tiene mucho más cosas de las que nosotros en algún momento dado tuvimos. Entonces, pareciera ser que nos hemos enorgullecido, nos hemos llenado soberbias, nos creemos superiores a los demás, hasta que llega un momento dado que en la vida nos golpean las situaciones, las circunstancias, o nos golpea un minúsculo virus que tiene de rodillas la economía mundial y tiene de rodillas también a los más capacitados. Hoy día, tanto ricos como pobres tienen que guardar cuarentena. No sacas nada de tener mucho dinero en el banco o tener una gran profesión, porque hoy día puede ser que te llegue la enfermedad a ti y tu dinero o las cosas que has logrado en la vida no te van a servir de nada. De hecho, la Biblia dice, ¿qué sacas de ganar el mundo si pierdes tu alma? Entonces, hablar de compromiso hoy día pareciera ser que es un golpe a nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque tratamos de no comprometernos mucho. Alguien dijo por ahí, desde lejitos, desde lejos, ni muy adentro ni muy afuera, justo donde debo estar. Vivimos una sociedad que es desconfiada, desconfiamos hasta de nuestros propios dientes, porque en algún momento dado nos van a morder la lengua. Llamados a comprometernos es algo que debemos entender. Hoy día, para los cristianos, debemos reflexionar sobre esto. El compromiso va mucho más allá de que tú te congregues en un templo. El compromiso va mucho más allá que tú leas o no leas la Biblia, que tú ores o no ores. Recuerde, podemos cantar las canciones bíblicas, podemos orar las canciones bíblicas, podemos recitar la Biblia, podemos aprendernos la Biblia de memoria, pero estar lejos de Dios. Porque hemos perdido el temor a Dios, porque hemos perdido la comunión con Dios, porque hemos perdido la intimidad con Dios, porque hemos perdido realmente esa conexión con Dios y hemos empezado a vivir vidas de espaldas a Dios y también vidas mediocres espiritualmente, pero también vidas hipócritas. Hoy día pareciera ser que la gente le gusta creer en Cristo, pero le cuesta creer en los cristianos. Entonces, hoy día quiero llevarlos a que podamos todos reflexionar sobre dos principios. Los principios que son clave en la relación con Dios. Para llevar vidas comprometidas, para llevar vidas que agraden al Señor, debemos aprender dos principios. El primer principio es el temor a Dios. Y el segundo principio son guardar los mandamientos de Dios. Ahora, todos nosotros hemos de una u otra manera escuchado sobre el temer a Dios. Hemos de alguna manera transmitido a nuestra generación una forma de temer a Dios muy de miedo. De hecho, cuando uno era pequeño era muy conocido decir, si no te comes la comida, Dios se va a enojar contigo. Si tú no haces esto, Dios se va a enojar contigo. Si tú haces aquello, Dios te va a ayudar. Y pareciera ser que el Dios que hemos inventado en nuestra mente
es un Dios de que tú haces lo bueno, Él te premia, si te haces lo malo, Él te castiga. Es como un Dios de si tú le das, recibes, si no, no. Dios sigue siendo Dios a pesar de nosotros y Dios sigue siendo Dios a pesar de lo que esté sucediendo en la vida. Ahora muchas Biblias en Eclesiastés. Eclesiastés se le llama Cogelet, el predicador. Y él habla de la vanidad, que todo es vanidad. En el capítulo 3, uno de los pasajes más conocidos del libro de Eclesiastés, nos habla que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quede bajo el sol tiene su hora. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Pero uno de los principios que maneja Cogelet del predicador es disfrutar la vida. Porque todo es vanidad, todo es pasajero. Disfruta lo que Dios te ha dado. Come del fruto de tu trabajo. Disfruta lo que Dios te ha dado. Pero termina Cogelet el predicador Eclesiastés diciendo, en el verso 13 del capítulo 12, aquí culmina el relato. Leo en la Nueva Traducción Viviente. Mi conclusión final es la siguiente. Teme a Dios y obedece sus mandatos, sus mandamientos. Porque ese es el deber que tenemos todos. Verso 13 dice, el verso 14, pero no agrego. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Y así termina el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés termina haciéndonos un llamado a temer a Dios, a guardar sus mandamientos, pero también nos hace un llamado a entender que vamos a ser juzgados de todo lo que hagamos. Todo lo que hacemos en la vida tiene una causa y un efecto, pero también tiene consecuencias. Siempre vamos a afectar a alguien. Siempre nuestras relaciones van a afectar a alguien. Entonces, como primer punto, una de las cosas que quiero llevarlos es a reflexionar sobre el temer a Dios. Tenemos que hacer al respecto algunas distinciones. Para eso vamos a usar algo que manifestó el gran reformador Lutero. Lutero hizo la siguiente distinción, que llegó a ser muy famosa hasta los días de hoy, en muchas escuelas teológicas y en muchas escuelas del pensamiento cristiano moderno. Él distinguió entre el temor servil y un temor filial. Y él manifestaba, Lutero, decía que el temor servil es una especie de temor que un prisionero tiene en una cámara de tortura. Y que de alguna manera él le tiene temor al carcelero, al torturador, al verdugo. Es ese tipo de terrible ansiedad, de gran ansiedad, en la que alguien se asusta por el peligro claro de muerte que lo está acechando. Es el típico miedo que un esclavo tendría a manos de un amo malicioso, cruel, con temor al látigo, al castigo, que lo atormentaba o lo atormenta día a día. Es ese temor servil, se refiere a una postura de servidumbre hacia un propietario malévolo. Ese temor servil que tiene aquel esclavo que cada día no sabe cuál castigo va a recibir. Y ese temor que le tiene producto del castigo que va a recibir, lo hace temer a su amo, temer a su dueño, temer a aquel que lo cuida. Lutero distinguió eso de lo que él llamó temor filial también. Por un lado el temor servil, pero también el temor filial, que viene del mismo concepto o la idea de la familia. Filus, filial, unión. Se refiere al temor que un niño tiene por su padre. En este sentido, Lutero estaba pensando en un niño que tiene un gran respeto y amor por su padre o su madre
y que realmente quiere complacerlos, que no va a hacer nada que le cause dolor. Es por eso que le obedece por amor. Entonces, Lutero nos hace esta forma de enfocarnos sobre el temor. Ahora, el enfoque que Lutero nos plantea se centra en un sentido de admiración y respeto por la majestad de Dios. Esto es algo que a menudo falla en el cristianismo evangélico hoy. Nos comportamos de una forma muy descarada y arrogante, y muchas veces hasta informal con el Padre. Se nos invita a llamarlo Abba Padre, papito bonito, papito lindo, y a gozar de la intimidad personal con Él, que nos ha sido prometida. Pero sin ser impertinentes, muchas veces le faltamos al respeto a Dios y lo tratamos como un verdadero compadre. Pareciera ser que se nos ha enseñado tanto de que el Señor quiere ser nuestro amigo, que confundimos en amistad con Dios, a lo confundimos con el compadre de las batallas. Siempre debemos aprender a tener un sano respeto y adoración hacia Él. Si realmente tenemos una sana adoración a Dios, deberíamos tener la certeza de que Dios puede también ser un Dios aterrador. Y yo quiero que entienda esto. No un Dios que tengamos tanto miedo. Pero cuando uno empieza a conocer a Dios, va a darse cuenta que Dios también es amor, pero también es fuego consumidor. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. A veces jugamos con Dios. A veces jugamos en nuestra relación con Dios y en nuestra forma de acercarnos a Dios. Somos gente pecadora. Usted y yo somos pecadores. Tenemos todas las razones del mundo para tener el juicio de Dios en contra nuestra. Pero nuestra motivación de buscar a Dios es reconciliarnos con Dios. Y cuando nos reconciliamos con Dios, empezamos a conocer el amor de Dios, empezamos a confiar en Él, aprendemos a refugiarnos en el Padre amoroso, y entendemos que el verdadero gozo del Evangelio nos hace temblar de pasión y de amor por Dios. Cuando vemos y pensamos de una manera inteligente y racional la palabra de Dios, esto nos hace temblar ante Dios, ante su palabra. Empezamos a darnos cuenta que las profecías se han cumplido. Empezamos a darnos cuenta que Dios es un Dios santo, que es un Dios poderoso, que tenemos la capacidad y el privilegio de orar a Dios. Amado, de orar a Dios. Cuando oramos a Dios nos conectamos con el Dios de la creación. ¿No le parece grandioso eso? ¿No le parece maravilloso que tenemos el privilegio de conectarnos con el Dios Todopoderoso? Y a veces queremos tratar a Dios como nuestro empleado. Decimos, yo te ordeno, yo hago esto, yo declaro. ¡Ojo con eso! Es verdad, tenemos que aprender a dar pasos de fe. Pero, cuidado, Dios no es nuestro esclavo. Dios no es nuestro súbdito. A veces queremos tratar a Dios como un verdadero niño chico. A veces, como decía, cuando oramos es como que le estamos informando a Dios. Orar no es informarle a Dios. No decirle a Dios, oye Señor, mira, estoy enfermo. Ah, gracias por avisarme. No, Dios todo lo sabe. Pero la relación con Dios tiene que ver con la oración. Hemos perdido ese temor a Dios. Lo tratamos como un verdadero compadre. Es interesante lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, nos dice de la siguiente manera. Verso 17, perdón. Capítulo 1 de Apocalipsis, verso 17. Dice de la siguiente manera. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Bueno, el verso 18 dice, yo soy el que vive
estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Pero Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, y vino esta revelación, porque así también se puede traducir Apocalipsis, dice que cuando vio, él cayó como muerto. Cuando se encontró en visión, cayó como muerto. Era tan grande la santidad, era tan grande el encontrarse con Dios, que él cayó como muerto. Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro. Hoy día nada nos asombra. Nada nos hace pensar que hay algo que nos sorprenda. Y pareciera ser que hemos aprendido tan bien a ser cristianos y hemos aprendido tan bien los rituales cristianos que hemos perdido esa capacidad de asombro. Cuando tememos a Dios, nos asombramos. Cuando le adoramos, cuando estudiamos su palabra, cuando la palabra de Dios se revela a nosotros, cada uno de nosotros empieza a darse cuenta que Dios es todopoderoso. Y usted y yo tenemos esa capacidad de orar y buscar su rostro. El temblar ante su palabra, ante esa palabra encarnada. Quizás al principio cuando lo conocemos y se nos revela la palabra, nos damos cuenta que al conocer su palabra y que Romanos 3:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando nos damos cuenta que cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos damos cuenta que debemos buscar al Señor, nos encontramos con su palabra. Al principio tenemos temor porque sabemos que si no nos arrepentimos, si no buscamos, si no confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, lo que nos viene es la muerte, esa muerte eterna. Por eso Juan 1:12 dice, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, derecho a ser llamados hijos de Dios. Y es por ello que yo te invito en esta hora a confesar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y si tú estás lejos del Señor, reconcíliate con Dios y teme a Dios. Pero después empezamos a conocer a Dios. Empezamos a estudiar su palabra. Empezamos a darnos cuenta cómo Él se ha manifestado a través de la historia. Empezamos a darnos cuenta cómo Dios ha movido la creación, cómo Dios ha hablado de distintas maneras a su pueblo, cómo hemos sido desobedientes y también las consecuencias de nuestras desobediencias, de nuestros antepasados y dónde han terminado. Pero también nos muestra a hombres y a mujeres fieles que han temido a Dios, que han entendido que el amar a Dios nos hace temerle a Él. Entonces, Dios nos hace temblar de reverencia cuando le conocemos. Reconocemos su poder, su majestad. No es un miedo esclavizante. No es algo esclavizado. El temer a Dios es un temor reverente al ver a Dios en su esplendor obrando a favor nuestro. Es conocerle y disfrutar de sus beneficios. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Cuando empezamos a conocer a Dios, y el conocerle es un proceso. El conocer a Dios tiene que ver con una intimidad. Todos los días aprendo algo nuevo. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. El temer a Dios no se basa en el miedo, sino en el amor y en el conocimiento de un Dios sublime, majestuoso, al cual le debemos todo lo que tenemos. El reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Sabe? Muchas veces creemos que le hemos ganado a todos. Y creemos que todo tiene que ver con algo mental simplemente. Pero cuando reconocemos a Dios en todos nuestros caminos y reconocemos que hemos llegado donde hemos llegado, porque la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Pero hemos llegado donde hemos llegado también porque hay hombres y mujeres que han orado por nosotros. Y hoy día somos la consecuencia de otros que han sembrado oración en nosotros. Han orado por nosotros. Y Dios ha actuado misericordiosamente, poderosamente.
y hemos aprendido a conocerle, que es nuestra mayor riqueza. El temor a Dios no es un miedo nacido en la ignorancia o en la superstición. El temor a Dios solo nace de la persona que conoce a Dios en su incomparable grandeza, santidad, amor y justicia. El temor a Dios es amarle, es serle leal y es evitar a toda costa las cosas que les agradan. El temer a Dios tiene que ver con tomar a Dios en serio. Mire lo que dice Amós, capítulo 5. Es interesante lo que la Biblia nos enseña. Y cómo de alguna manera hemos perdido, si esto se fue escrito hace tantos años atrás, pero cómo hemos perdido también el temor reverente a Dios. Mire lo que dice Amós capítulo 5, versos 21 en adelante. Recuerde que leo en la Nueva Traducción Viviente. Odio todas sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos siglos de alabanza. No escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Verso 25. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? Amós se caracteriza por ser un profeta que denunciaba. Y denunciaba también la clase religiosa en la época. Y le dice, sus arpas, sus sonidos, su música, sus cánticos, no son verdaderos. Alguien dijo por ahí que los cristianos tratamos de ser honestos en el día a día. Pero los cristianos nos hemos tornado expertos en mentir cuando cantamos. Ya no decimos tantas mentiras con nuestros labios en el día a día, pero mentimos mucho cuando cantamos. Señor, pase lo que pase, yo te buscaré. Estoy dispuesto a dar mi vida si fuese necesario. Con mis manos te alabaré, te buscaré. De mañana te buscaré. Pareciera ser que nuestros cánticos son muy bonitos. Usamos mucha poesía. Pero no sacamos nada de tocar un instrumento, de tener una hermosa voz, de ministrar la alabanza, de cantar las alabanzas, de levantar nuestras manos. Si nuestro corazón está lejos de Dios y hemos perdido el temor a Dios, recuerde que el temor a Dios es ese efecto dominó que nos afecta y nos hace cometer locuras en la vida. Cuando se junta un irresponsable con un inmoral, o cuando se junta tu irresponsabilidad con tu inmoralidad, producto de tu falta de temor a Dios, da como resultado relaciones sexuales prematrimoniales, da como resultado adulterio, da como resultado robos, negocios ilícitos, engaños, y empieza a sumar y a sumar. La falta de temor a Dios. Amós lo dice muy bien. En otras palabras, y voy a parafrasear, no me gustan tus cánticos que no nacen del corazón. Tiene que ver con una relación con Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a temer a Dios. Porque uno de los grandes problemas hoy día es que vivimos una fe de espaldas a Dios, pero también vivimos una fe tan débil que está adornada con tantas cosas. En cierta ocasión, hace unos años atrás, unos amigos, quizás por querer hacerme algo simpático, o reírse un rato, ellos
En una caja pusieron un papel de regalo muy lindo, unos tremendos rosón, pero era una caja hermosa. Y cuando yo vi esa caja en ese regalo, dije, wow, ¿qué será? Y empecé a abrirlo, saqué el rosón con cuidado, dije, este rosón sirve para otro cumpleaños. Empecé a sacar el papel de regalo y empecé a darme cuenta que había otro papel de regalo y una caja, en las cajas empezó a achicarse, hasta que cuando llegué a la última caja, una caja larguita, había un lápiz Bic, un lápiz de 200 pesos. Me había hecho tantas expectativas. Pensé que era un gran regalo. Pensé que en la cajita iba a empezar a achicar y dije, wow, voy a llegar a un anillo, voy a llegar a un reloj, voy a llegar quizás a dinero. Pero era un sencillo lápiz Bic. ¿Sabes? A veces nuestra adoración está llena de rosones, está lleno de papel de regalo, está lleno de cajitas bonitas, pero nuestra verdadera intimidad con el Señor es algo tan pequeño. Hemos perdido ese tiempo de comunión con Dios. Hemos perdido ese temor a Dios. El temor a Dios que debe de una u otra manera enseñarnos a acercarnos a Él, a buscarle, a reconocerle en todos otros caminos, a tratar a Dios como Kyrios, no como dulos, como siervo, sino como Kyrios, como el Señor, para entender los tiempos kairos de Dios y dejar de vivir nuestros tiempos cronos, que son los nuestros. El kairos es el tiempo de Dios y el cronos es el reloj, el tiempo nuestro. Hay que tomar a Dios en serio, honrarle, buscarle, amarle. El temor a Dios produce relaciones correctas. Cuando tememos a Dios, nos relacionamos con otros. Cuando yo temo a Dios verticalmente, eso afecta horizontalmente hacia otros. Si yo temo a Dios, amo a Dios, soy leal a Dios, voy a amar a otros. Por eso la Biblia dice que ama al Señor, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo. Mi relación horizontal va a afectar mi relación vertical. Mi relación vertical va a afectar también mi relación horizontal. Mi relación con los otros. Vamos a afectar a otros, vamos a bendecir a otros, vamos a impactar a otros. Por eso Juan nos dice en 1 Juan que ¿por qué dices amar a Dios? Si dices amar a Dios pero aborreces a tu hermano, eres un mentiroso. Porque la Biblia nos enseña a ser consecuentes. Si tú dices temer a Dios, le vas a amar, vas a temerle, vas a buscarle, vas a reconocerle en todos tus caminos, pero también vas a bendecir a otros. Debemos aprender a quitar la culpa, porque si no nos quitamos esa culpa, no vamos a ser libres. Cuando nosotros entendemos que el temor sana nuestras relaciones, que el temor a Dios también nos hace quitar nuestra culpa y nos impulsa a la libertad y a la santidad. Cuando conocemos a Dios, el amor de Dios, y somos impactados por su presencia, Él transforma nuestra relación con Él. Y también transforma nuestra relación con otros. Segundo, guarda sus mandamientos. Éxodo capítulo 20, muy conocido. Sigo insistiendo, leo la Nueva Traducción Viviente, puede cambiar algunas palabras, pero el principio es el mismo. Capítulo 20 de Éxodo, verso 3 en adelante. Verso 2 mejor. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Primero, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación.
pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Verso 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Verso 11. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellas, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Verso 12. Estos primeros versículos que leí se refieren a Dios, a mi relación con Dios. Fíjese, empieza los otros que tienen que ver con el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tú buscas al Señor, tú no vas a afectar a tu prójimo. Verso 13. No cometas asesinato. Verso 14. No cometas adulterio. Verso 15. No robes. Verso 16. No des falso testimonio contra tu prójimo. Verso 17. No codices la casa de tu prójimo. No codices la esposa de tu prójimo. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Entonces, los primeros tienen que ver con mi relación con Dios. Temer a Dios, guardar sus mandamientos. Pero también los otros tienen que ver con no hacer nada que afecte a mi prójimo. El guardar los mandamientos es conectarse con su presencia, su santidad. Los mandamientos son un plan de Dios para protegernos y librarnos de la esclavitud del pecado. Los mandamientos son rejas de protección. La Biblia habla de linderos, de límites. Hoy día vive una sociedad que no tiene límites. Nadie quiere tener límites, ni nadie quiere que le pongan límites. Pero el amor de Dios, los mandamientos de Dios son esos límites que nos libran de la esclavitud del pecado. La única manera de salir de la cautividad del pecado es abrazar los mandamientos con valor, con determinación. Debemos entender que toda atadura promueve el pecado. Toda persona atada va a tratar de normalizar lo que hace. Va a tratar de normalizar su pecado y normalizar que está bien lo que está haciendo. Sé feliz. Es parece ser que el dicho de hoy. Cueste lo que cueste. El fin justifica los medios. Logra tus objetivos y sé feliz. Pero hoy día en esta sociedad que no tiene límites, los mandamientos de Dios, el amor de Dios es tan fuerte que nos pone límites por amor. Para no ser esclavos del pecado, para ser libres, para ser sanados, restaurados. Los mandamientos de Dios fueron dados para hacernos libres. Es por ello que debemos aprender a vivir una fe sencilla. Relaciones sencillas. Una fe que esté conectada con Dios. Que le teme, que le ama, que le es leal, pero también que bendice al prójimo. Mi hijo Elías hace unos días atrás me dijo, papá, ¿sabe? Unos compañeros me di cuenta que estaban pasando unos problemas. Y yo le escribí. Y esta frase la puse en mi sermón. Elías dijo, en ese WhatsApp que le manda a su compañero, solamente estoy a un clic de distancia. Le dijo, solamente dime, y aquí estoy. El servir es hacer feliz a otros. El servir es buscar al Señor. El servir también tiene que ver con otros, porque cuando servimos también somos sanados. El guardar los mandamientos, el temer a Dios, nos hace amar al prójimo, al que vemos. Es por ello que debemos aprender a vivir una vida de obediencia. Filipenses capítulo 2 nos habla de un pasaje muy conocido.
Y nos habla de que el Señor, aunque era Dios, se hizo uno de nosotros. Fíjese lo que dice verso 5. Tenga la misma, capítulo 2 de Filipenses, verso 5. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. En este pasaje se habla de la kenosis. La kenosis tiene que ver con el vaciarse. Él se vació de su divinidad, y cuesta entender este concepto teológico, pero se vació para llenarse también de nosotros. Jesús fue 100% hombre, pero también 100% divino. La única manera para que el Señor también nos bendiga, nos ayude, es vaciarnos, obedecerle, reconocerle, buscarle en nuestros caminos. Cuando reconocemos a Dios en lo que hacemos, mire lo que dice Proverbios 10:22. Dice: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Cuando temes a Dios, cuando amas y guardas sus mandamientos, tú vas a entender que la obediencia es una consecuencia de tu relación con Dios. El Señor obedeció, se hizo uno de nosotros, se vació. Esa kenosis se vació por amor a nosotros. Yo no sé cómo es tu relación con Dios hoy. Desconozco qué es lo que te afecta o lo que estás viviendo, pasando. Pero yo quiero hacerte un llamado. Y quizás me voy a tomar de una de las frases que usé en este mensaje. Te invito a tomar a Dios en serio. Deja de jugar a ser cristiano. Deja de jugar a hacer un poquito de esto y un poquito de aquello. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, apártate de tu pecado, reconcílate con Dios. Reconcílate. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Ámale, sé leal a Él. Reconcílate con su presencia, reconcílate con su majestad. Reconcílate. Si un día tú serviste al Señor, si fuiste un predicador, si fuiste un maestro de la palabra, pero ya estás lejos, es tiempo de volver. Hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama y te perdona. Pero si tú te arrepientes, te apartas de tu pecado y vienes al Señor y te reconcilias con Él. Confiesa tu pecado, pero también abandona tu pecado. Si tú no has conocido a Jesús, si quizás le has oído desde lejos, si te crees cristiano porque tienes una tradición cristiana, pero no temes a Dios, ni guardas sus mandamientos, vuelve al Señor. Es tiempo que te aferres a Dios. Es tiempo que digas al Señor: Señor, aquí está mi vida, yo te confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Te reconozco en todos mis caminos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Danos ese toque, tu presencia. Perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hemos jugado muchas veces y te hemos tratado a ti como un compadre y no te hemos tratado como el Kyrios, el Señor. En esta hora yo vengo a ti y me reconcilio contigo, Señor. Haz esta oración y dile al Señor: Señor, me reconcilio contigo y quiero aprender a tomarte en serio. En el nombre de Jesús. Amén. Llámame, escríbeme. Queremos orar por ti, queremos bendecir, tenemos que ayudarte. Queremos abrazarte y ayudarte a conocer del Señor. Todos estamos en esto. Todos los días avanzamos. A veces retrocedemos, pero a veces avanzamos. Pues sigue la meta. Sigue adelante. Que Dios te bendiga, que tengas una semana en victoria, que Dios te sorprenda. Escuchemos esta alabanza, que no solamente la escucha, sino que adora a Dios. Y compromete con el Señor y hazle una declaración de fe.
Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana. Bendiciones.